Hola, muy buenas tardes a todas las personas inscritas, participantes que ya están acá en la sala. El día de hoy, de parte de la Cámara de Comercio de Costa Rica, es un placer tener nuevamente a don Jonathan Cibaja, socio director de la empresa de consultoría internacional Franquicias Red, que hoy nos trae nuevamente un tema más de del ciclo de charlas para franquicias, en este caso, importancia de la marca para expandir una empresa con franquicias. Vamos a dar unos minutitos antes de empezar para que se vaya conectando más personas. Y en el caso de las preguntas, la dinámica que vamos a trabajar es la siguiente. Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y al final de la charla, don Jonathan las irá contestando. Así que muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes. Yo diría que demos inicio por respeto a los que llegaron a tiempo. Así que vamos adelante. Bienvenidos, muchas gracias por estar en la tercera charla del ciclo em, que creamos para conversar sobre franquicias, para todos ir aprendiendo de este tema. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante y también bastante complejo, relativamente hablando, que es la marca en todo este contexto de expansión de las empresas con franquicias. Hace algunos años decidimos fundar la firma Red para ayudarle a las empresas a expandirse internacionalmente con el modelo de franquicias que hemos aprendido que es el más robusto para expandir una empresa. También le ayudamos a eh, corporaciones que ya tienen presencia en varios países a consolidar su presencia. Entonces, vamos a ir viendo de qué formas que hacemos esto. Eh, una cosa en la que creemos es en ayudarle a las personas a entender más claramente de qué se trata este concepto de franquicia, porque hay una riqueza muy grande que es las empresas tienen una tasa de éxito muy baja y hemos encontrado que cuando siguen los principios, los lineamientos del modelo de franquicia, se acercan más o aumentan sus probabilidades de éxito. Entonces creemos que esto es altamente importante para nuestras sociedades latinoamericanas, donde definitivamente las pequeñas empresas y las medianas son las que generan la mayor cantidad de empleo cercano a un 90%. Entonces creemos que en la medida que podamos ayudar a esos emprendedores, a esos líderes de empresas, a esos gerentes, estamos haciendo lo que necesita nuestra sociedad. Entonces, nos dimos también a la tarea hace algunos años de escribir un libro que se vende en Amazon, Cómo convertir mi negocio en franquicia. En combinación con CENAF y la Cámara de Comercio, hemos eh, hecho yunta para ayudar a que en Costa Rica y en otros países centroamericanos y latinoamericanos podamos ir desarrollando cada vez mejor nuestras empresas, podamos expandirlas, podamos generar mayor empleo, mayores encadenamientos productivos, mayor impacto positivo. Entonces, esta es nuestra meta y esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Por supuesto, sabemos que las áreas que comprenden una franquicia son complejas y son muchas las de negocios. Entonces, tenemos socios también y aliados
como CEDO Consultores. Aquí tenemos presente a Alejandro CEDO, un gran abrazo, Alejandro, que nos ayudó a la elaboración también de este concepto de marca. Ellos son expertos específicamente en el tema de estrategia de marca, de branding. Entonces, un placer tenerte aquí y por supuesto nos va a apoyar, sobre todo cuando tengamos dudas. También tenemos unos socios que se encargan de toda la protección intelectual en la región centroamericana, el Caribe y Sudamérica, que se llama iProint. Entonces, no sé si Carlos Corrales nos va a lograr acompañar porque estaba de viaje. Entonces, iba a ver si lograba en medio de su itinerario conectarse. Así que de eso se trata. Al final es cómo vamos conectándonos entre todos, cómo hacemos junta. Estamos muy agradecidos con el SENAF por toda la labor que ha hecho. El liderazgo de Carol Fallas ha sido altamente importante para que esto funcione y para que vayamos desarrollándonos en el país y en diferentes, en toda la región, cómo podemos ir desarrollando las franquicias. Ya lo he contado en algunas de las otras charlas, pero cuando empezamos con esto en el 2009, que la Cámara de Comercio trajo un proyecto grande del BID para desarrollar las franquicias, apenas había 17 franquicias en Costa Rica y todas realmente bastante básicas. Ahora el número se acerca a 100, por supuesto, pandemia nos devolvió un poco para atrás, pero hemos avanzado muchísimo. Se ha avanzado en el concepto, se ha avanzado en el entendimiento y yo creo que se ha generado un bien para la sociedad específica de Costa Rica, de un impacto bastante grande. ¿Qué vamos a hacer hoy en la charla? El target ideal, y ojalá los que estén aquí sean dueños de negocio, sean gerentes generales, sean gerentes de estrategia o gerentes de marca, de empresas pequeñas o de corporaciones que están buscando expandir sus operaciones, que están buscando consolidar su marca, por supuesto, para generar una mayor confianza de los clientes. ¿Qué no vamos a hacer? Esta charla, a pesar de que vamos a hablar de marca, no vamos a hablar exclusivamente de la parte técnica del diseño de marca. Por supuesto, es un mundo gigante. No somos, yo no soy diseñador, he asistido y he estado en montones de cosas de diseño, pero jamás podría hablar con propiedad de esa parte. Vamos a hablar más bien de franquicias, pero perdón, de marca en el contexto de franquicias. Toda la experiencia que hemos vivido, tenemos muchos años en la calle trabajando con empresas, ayudándolas a fortalecer su marca y eso nos ha generado mucha experiencia de cómo la han gestionado, qué han hecho bien, qué han hecho mal, cómo la han llevado a otros mercados, qué cosas han entendido bien, por qué el diseño y la gestión efectiva de marca aumentan muchísimo las probabilidades de éxito de un negocio. Además de eso, hemos trabajado con aliados como SEO Consultores, donde hemos aprendido mucho de qué se trata esto y de la importancia que le deberíamos dar al tema si queremos aumentar las probabilidades de éxito. Muy bien, una agenda muy sencilla es, vamos a hablar primero, siempre me gusta hacer una introducción de qué son las franquicias, porque muchas veces se sobreentiende que todos entendemos muy bien el concepto de franquicias y nuestra experiencia es que eso no es cierto. Igual pasa con el concepto de marca, justamente. Entonces vamos a hacer un overview del concepto. Después vamos a hablar de la importancia de la estrategia de marca. No solamente en un negocio y para ejecutar y aumentar las probabilidades de éxito del negocio, sino en el contexto de la expansión con franquicias. Vamos a hablar de algunos de los componentes más relevantes asociados a la marca y vamos a hablar de la gestión de la marca cuando se quiere expandir. Entonces, con ese contexto, vamos a hablar, ahora sí, hacer esa pequeña introducción que hacemos en todo este ciclo de las charlas del tema de franquicias. Se habla mucho de franquicias, muchas veces es una palabra aspiracional, pero no necesariamente entendemos muy bien qué es. A mí me gusta contar esta historia porque es muy representativa de cómo es que funciona. Resulta que hay un empresario, vamos a llamarle Ana, y a Ana se le ocurre montar un negocio. El negocio de Ana empieza a funcionar muy bien. ¿Qué significa que se hace exitoso o que funciona bien? Resulta que empieza a posicionar su marca, resulta que empieza a generar un know-how, sé muy bien por qué están viniendo los clientes, sé muy bien cómo atraerlos, sé muy bien cómo convertirlos, y entonces todo eso lo empiezo también a sistematizar. Y además de todo eso, se está facturando y está quedando ganancias en el bolsillo. Obviamente hay un montón de otros factores que definen si un negocio es exitoso o no, pero estos tres son los principales, los de mayor peso, nos hemos dado cuenta en el tiempo. Entonces resulta que Ana dice, bueno, mi negocio está fantástico, pero me están pidiendo que lo ponga en otros lugares. Entonces decide que va a llevar a cabo una expansión. Esa expansión
hay dos formas, de manera muy resumida, hay dos formas básicas de llevarla a cabo. Número uno es con recursos propios. Eso lo que significa es que ella misma va a empezar a poner sus unidades. Ella está en Curridabat y va a poner una en Santana, y va a poner una en Alajuela, y va a poner una en Jacó. Entonces, todo o la dinámica implica que esta empresaria va a tener empleados en cada una de esas unidades. Además de eso, va a tener que llevar a cabo todas las inversiones requeridas, desde adecuación de local, desde equipo, desde inventario. Va a tener que hacer toda la gestión de recursos, principalmente las personas. Va a tener que generar, por supuesto, lineamientos y va a tener staff. Entonces, todas estas personas las tiene que pagar, sabemos muy bien, mes a mes, con todas las cargas sociales y todo lo que implica. Tiene que apoyarlos, por supuesto, en todo. Es decir, tiene que definir las reglas del juego y tiene que crear la estructura y los sistemas para que se cumplan, y controlar, por supuesto. Entonces, básicamente la apuesta es, todos los ingresos son para mí, pero también todos los riesgos y todas las inversiones las tuve que hacer. Entonces, ese es el escenario uno. Cuando hay dinero, cuando hay juventud, cuando hay capacidad, cuando hay ganas de lidiar con gente, este es un escenario muy interesante porque me dejo todas las ganancias. Muy bien, hay un segundo escenario que le llamamos la expansión con socios. En el contexto de la franquicia le vamos a llamar a los socios franquiciados. Resulta que en este contexto lo que vamos a hacer es crear algo que llamamos una corporación. No es necesariamente un edificio, sino es un concepto. El concepto lo que nos permite es crecer como una entidad que va a tener unidades o células asociadas. Cada una de esas puede ser mía o puede ser de esos socios. No necesariamente tienen que ser todas de socios. Entonces, la gran ventaja es que me permite poner esto a una velocidad mayor, porque resulta que en este contexto yo ya no tengo que hacer varias cosas. Le voy a dar a los franquiciados, que es como se van a llamar, no son mis empleados, son empresarios independientes que tienen su propio negocio, pero que van a utilizar mis lineamientos. Van a utilizar una licencia de uso de marca, porque van a ponerle al frente de su negocio un rótulo que dice igual el mismo nombre que el mío. Y además de eso, van a tener lineamientos, es decir, no solamente poner el rótulo y el nombre, sino vamos a usar los colores, la tipografía, la forma de atender, vamos a compartir el know-how, la forma de operar, todo eso lo van a utilizar. Le vamos a dar un apoyo específico en ciertas áreas. ¿Cuáles áreas? Las que tocan los brand standards o los pilares de marca que afectan la experiencia del cliente. Y vamos a controlar esos mismos elementos y todo lo que negociamos. Va a quedar todo eso plasmado en contrato. Hay varias diferencias muy claras con el camino propio. Y es que toda la inversión inicial la tienen que poner ellos. Toda la gestión de los recursos, el conocimiento y la ejecución local la ponen ellos. Y además de eso me van a pagar. Me van a pagar al inicio un franchise fee y me van a pagar un royalty fee mensual o como sea que se defina. Pero el punto es me van a pagar. Entonces, eso permite que mi operación y todo mi negocio crezca a una velocidad mayor. Por supuesto, hay que crear los sistemas para que todo esto funcione bien. Tampoco es que es automático. Pero este modelo de franquicia lo que nos permite es crecer de una manera exponencial y minimizar los riesgos, porque los riesgos se lo van a dejar la mayoría de ellos, los franquiciados. Eso me va a generar además una serie de beneficios, como me va a crear ingresos por diferentes fuentes. Uno puede ser por fees, como lo definimos, los royalties, lo mensual, pero también puede que yo le venda B2B, de business a business, le venda cosas, le vendo mis salsas, le vendo mis helados, le vendo mis insumos. Esto tiene un gran potencial y con el tema de marca, que es el que vamos a enfocarnos hoy principalmente, es que cada uno de estos locales va a tener una rotulación y cada uno de ellos, de estos franquiciados, va a hacer una inversión en marketing. Eso va a beneficiar mi marca, porque la inversión no es solo para el local de ellos, sino es para la marca. Entonces, vamos a generar un mayor posicionamiento y valor de la marca. Eso es altamente relevante para el valor del negocio también, porque además de todo eso, de esa exposición de marca, mucho más intensa, me va a generar los ingresos recurrentes y mucho más predecibles. Entonces, desde el punto de vista inversionista, que eventualmente quieren comprar mi negocio, ese negocio vale mucho más. Este modelo crea capacidad de abrir múltiples unidades sin inversión, porque la inversión ya lo vimos, la van a poner los franquiciados, y minimiza el riesgo, por supuesto. Todo ese riesgo lo va a asumir el franquiciado.
Una ventaja de las más importantes que tienen las franquicias es que generan economías de escala. Si hoy tengo solamente una tienda y compro 100 unidades de insumo, mañana si tengo 100 tiendas, voy a comprar 1.000.000 de unidades. Entonces, la capacidad de negociación que tengo con los proveedores de insumos es mucho mayor. Y eso hace la diferencia. Ese margen me lo puedo ganar yo o puedo jugar un juego también de precios más bajos en el mercado. Y por supuesto, lo bueno que estaba haciendo, lo voy a multiplicar por X. Entonces va a aumentar ese impacto positivo en la sociedad. Se van a crear un montón de empleos, se va a crear satisfacción de necesidades humanas, porque lo que yo hago es satisfacer una necesidad humana, dinamismo económico, encadenamientos productivos, en fin, una serie de beneficios que trae esta red de franquicias. Muy bien, pero suena muy fácil o muy interesante, ¿verdad? Todos esos beneficios. ¿Cómo lo logramos? Resulta que en nuestra firma desarrollamos algo que le llamamos el Expansion Index. Es básicamente una evaluación que nos permite entender qué tan listos están los negocios para expandirse con franquicias. Entonces, se basa en 6 diferentes drivers de negocio hacia la expansión. Y hoy quiero que nos enfoquemos en los 3 más importantes. En nuestra experiencia hemos encontrado que los más importantes son los sistemas, la marca y el liderazgo. En la charla 2 hablamos de los sistemas. En esta charla vamos a enfocarnos en la marca y en la siguiente charla vamos a hablar del liderazgo. Entonces, muy bien, hablemos de esta marca. ¿Y qué problemas tiene? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Y qué es lo que hemos encontrado de nuestros años en la calle? Resulta que hemos visto que el concepto marca no se entiende muy bien. La mayoría de personas no entienden este concepto muy claramente. Nos pasa exactamente igual con franquicias. Todo el mundo ve franquicias como esa palabra mágica para resolver sus problemas de negocio, pero no terminamos de entender de qué se trata. Hay algo, le llamamos un componente, porque es un componente de la marca, que es el marketing digital. Se está vendiendo como la respuesta mágica. Ese resuelve todos los problemas de marca, de ventas y todo lo asociado. Entonces, nada más creas un negocio, un startup, le metes marketing digital y listo. Y la verdad es que eso es una parte. El marketing digital no lo quiero minimizar, es altamente importante, pero es importante en la medida que exista una claridad de marca, del concepto de negocio, de la idea de negocio. Y ahí es donde el marketing digital, específicamente un marketing enfocado en todo el mundo online, es altamente importante. El negocio es en el mundo donde juega, pero no es la respuesta. No se puede brincar el concepto de marca. Otro problema que hemos encontrado, o una situación, es que se están lanzando startups todo el tiempo sin esa definición de concepto estratégico y una estrategia de marca, un previo desarrollo integral de la marca. Simplemente se mandan al agua y creen que el concepto, porque mi idea es muy buena, entonces todo lo demás no importa mucho, entonces va a resolver las cosas. Por supuesto, eso genera confusión, las propuestas de valor no son necesariamente muy claras y por supuesto eso minimiza las probabilidades de que los negocios sean exitosos. Otra cosa que hemos encontrado, sobre todo en nuestro caso como firma que apoya las expansiones, es que nos llaman y dicen, vean, necesitamos que nos ayuden porque en Guatemala nos quieren comprar nuestra pollo asado. Y tiene que ser en un mes máximo porque ya están listos para comprarnos. Y todo suena muy bien, pero cuando hacemos la evaluación inicial con el Expansion Index que vimos, descubrimos que ni siquiera entiende muy bien el concepto de marca, no está bien desarrollado, no está bien trabajado, ni siquiera tienen el tangible libro de marca, que es un elemento muy importante, ni siquiera está protegida la marca. Entonces, ¿qué vas a licenciar? Entonces, esto es una situación que lo vemos muy a menudo y que es importante ser consciente de que no se puede o es un error iniciar una expansión antes de tener la claridad estratégica de negocio, de marca. Y por supuesto que la marca haya alcanzado lo que acabamos de ver, un relativo éxito, un relativo posicionamiento. También existen corporaciones, ya algunas lograron, ya son corporación, están en varios países, lograron expandirse y tienen varias unidades, están en todo El Salvador. O hay multinacionales, de hecho hemos trabajado con multinacionales que tienen un diseño y una gestión de marca muy débil. Es decir, por su producto pionero, lo que haya sido, lograron irse posicionando en diferentes países. Pero lo que es cierto es, mi familia es de Costa Rica, en Grecia, y a mí siempre me llamaba la atención cuando veníamos aquí de pequeños, que había un par de almacenes, y esos eran los almacenes que fundaron los abuelos de los abuelos hace 100 años,
y eran los únicos, eran los referentes. Hoy solamente uno existe, y existe porque los hijos tomaron el mando y cambiaron por completo el modelo de negocio. Pero lo que es cierto, y eso prueba, es que ya las cosas no son como antes. Ya la corporación que surgió ahí, que estaba posicionada y que nadie cuestionaba, eh, las corporaciones que se quedan estancadas, que no tienen un manejo de marca adecuado y otros elementos de negocio, mueren. Mueren porque los conceptos más novedosos, más prácticos, las nuevas categorías, los derriban. Entonces, es importante tener claro que en el manejo de marca es indispensable. Entonces, con estas corporaciones lo que hemos hecho es que empezamos todo un trabajo de incorporar el concepto de marca a los mismos sistemas de cumplimiento. Entonces, eso es muy importante porque a la hora de ejecutar, de implementar sistemas de cumplimiento y sistemas en general organizacionales, incluimos el concepto de marca para generar alineamiento cultural. Muy bien, a partir de toda esa problemática nos planteamos la pregunta, ¿por qué es indispensable una adecuada estrategia de marca? Y obviamente, ¿qué es ese concepto? Pero antes, a mí me gustaría que habláramos de la marca. ¿Qué es ese concepto? ¿Qué es el concepto de brand y todo lo que está asociado? De hecho, hay varias palabrillas ahí que siempre hacen bulla, branding y un montón de otras cosas. El mismo marketing se confunde con marca. Entonces, yo creo que es importante plantearnos esa pregunta y aclararla primero. Por supuesto que la marca es mucho más que productos y servicios. Antes que les daba el ejemplo, que no sabemos muy bien qué es, qué es esa palabra, lo que hemos encontrado es que la mayoría es logo. Y vámonos. Y ese es el concepto de marca que tienen muchos empresarios. Eh, y el logo, algunos incluyen el nombre, algunos incluyen la tipografía o los colores, pero ya. Y la marca no es solamente eso. La marca es algo sumamente poderoso. Es lo que un negocio representa en su esencia. Como dicen los gringos, what it stands for. Entonces, es muy importante porque si estamos hablando de lo que un negocio representa en su esencia, estamos hablando de total planteamiento estratégico de negocio. Define o es la guía de cómo el negocio se comporta. De hecho, incluye lo que la gente puede ver, todos los tangibles, pero también lo que la gente puede sentir, que son intangibles, pero son más relevantes todavía. Entonces, este es un concepto muy poderoso que obviamente con solo verlo, ok, lo que un negocio representa en su esencia suena muy, sí, muy bueno, pero ¿qué es eso? Bueno, hay algo que es muy valioso y es que las marcas líderes, las que nos han enseñado a través de los años, que funcionan y que la gente ama, los love marks o love brands, están compuestas de historias. Son historias, no simplemente unas historias bonitas, sino que crean conexiones emocionales profundas. Esas historias representan algo que a cierto grupo de gente le importa mucho. Pero no es solamente una historia bien contada, es un producto o servicio que se comporta igual a eso. Es un equipo, es una organización que se comporta igual a eso. Todo eso que estamos definiendo no es una historia inventada, no es solamente un endorsement, un patrocinio de una figura pública muy grande, pero que no tiene nada que ver con el negocio. Ya las personas somos más, tenemos más acceso a información. Iba a decir que somos más vivas, pero no necesariamente es eso, sino que tenemos más acceso a información. Entonces ya no nos creemos los engaños tan fácilmente. Entonces es necesario que todo eso esté alineado. Mencioné antes la palabra branding, que yo mismo les confieso, por muchos años estuve muy confundido, que era branding, que es brand, que es todo ese enredo, porque tantas palabras. Y lo que hemos aprendido es que el branding es la gestión de una serie de expresiones asociadas a la marca. Es decir, se definen varias cosas y se ejecutan. Entonces, eso es el branding. El branding es una parte específica. Incluye, por supuesto, los tangibles, nombre, logo, tagline, fonts, colores, pero el brand es más grande y más importante. De hecho, eso me lleva al concepto de estrategia de marca. Un concepto que muy rara vez, siempre que hacemos la identificación de prioridades para expansión, el Expansion Index, muy rara vez hay claridad en este tema en las empresas. A menos que trabajemos con corporaciones que tienen más capas de complejidad, se entiende muy bien en la estrategia de marca, pero la mayoría de los casos no la entienden. Tampoco la estrategia de negocio. Entonces ahí es donde empezamos ya con, aunque el concepto sea interesante, si no tenemos esa claridad, probablemente va a haber muchos vacíos. Ahora, la estrategia de marca es la definición. Por lo general es un documento, por lo general es algo donde se define lo que la empresa representa, justamente lo que dijimos antes que era la marca.
¿Y por qué eso es importante? Por supuesto, se definen lineamientos, los principales, que definen cómo el negocio se va a comportar en el tiempo. Específicamente, la estrategia de marca tiene, a mí me gusta verlo como tres grandes componentes. Uno es, vamos a ver, la definición de los clientes, del target, su mindset, su forma de pensar, sus comportamientos. El segundo es qué problema específico tienen, específico y profundo, ¿verdad? Porque va a haber una gran serie de problemas que ese grupo va a tener, pero cuál es el específico en que nos vamos a enfocar y qué podemos resolver. Puede ser que haya algo, un ejemplo de grupo que tiene cáncer y no lo podemos resolver. Entonces ese es un problema en el que no nos podemos meter como concepto. Y finalmente, ¿cuál es la idea de marca? ¿Qué nos hace diferentes al resolver el problema? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, esos elementos son lo que componen principalmente una estrategia de marca. Indispensable, la estrategia de marca y la estrategia de negocio van totalmente de la mano y alineados. Idealmente, en un mundo ideal, antes de lanzar un negocio, se crea toda la estrategia, nos sentamos a pensar qué es el concepto, qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser el modelo, cómo vamos a hacer plata, cómo vamos a llegar, cuáles son los canales, específicamente qué es lo que queremos alcanzar. Eh, la estrategia de marca se crea de una vez. ¿Cómo nos van a ver? ¿A quiénes le vamos a hablar? ¿Qué problema vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, Ese pensamiento además se plasma en elementos, en componentes, en lo tangible, en la identidad de la marca. Entonces, en un mundo ideal, una vez que un negocio abre sus puertas, ya pensó y tiene todo eso bien trabajado. En un mundo real eso casi nunca pasa. También algo que es muy importante es que muchas veces antes de expandirnos a nuevos mercados, creamos un concepto exitoso, pero un ejemplo se llama, unos amigos pusieron aquí en Grecia, la tortillería greca. Fantástico, y es un bombazo aquí, todo bien, pero es un negocio muy creado para este mercado específico, hasta le puso un nombre local. Entonces muchas veces es necesario hacer un rebranding o ajustar ciertos componentes antes de la expansión. Entonces es indispensable que hagamos todo este pensamiento. Muy bien, el principio fundamental en el que se basa una estrategia de marca es crear una solución efectiva para un problema real para los clientes. Todas las marcas exitosas y las que perduran en el tiempo están realmente resolviendo un problema real para los clientes. Antes hablamos, sí, es importante tener historias, es importante crear una conexión muy directa con un grupo de personas, pero si nuestro producto no resuelve los problemas, si es pura hablada, a largo plazo no va a funcionar. Entonces es indispensable que eso funcione y que sea la base. ¿Por qué es tan importante todo esto? Para mí es así de sencillo, porque si no se tiene esa claridad, las probabilidades de que el negocio sean exitosas son bajísimas. La tasa de éxito de los emprendimientos es bajísima. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Es una serie de factores, sin duda, pero este es uno de esos altamente importantes. Necesitamos tener claridad, necesitamos resolver problemas reales, necesitamos que la forma como vendo mi marca se alinee con las creencias de las personas, que haya una asociación, claro, ahora está a nivel personal y emocional, pero que en lo racional también resuelva el problema. Tiene que existir ese balance. En el contexto específico de franquicias, esto es mucho más relevante porque ya vimos antes, es indispensable que la empresa primero logre cierto nivel de éxito. Si yo no tengo esa claridad, lograr ese nivel de éxito probablemente va a ser bastante complicado. Lo vimos antes, resulta que esa empresa tiene que tener una marca relativamente posicionada, un know-how y estar generando dinero, generando utilidades. Entonces, por eso es que este concepto es tan importante, porque las posibilidades de que esto suceda están totalmente relacionadas con ese planteamiento de la estrategia de marca y la estrategia de negocio, por supuesto. Además de eso, vamos a llevar la marca a otros mercados. Y cuando son otros países, muchas veces cambian muchísimas cosas. Entonces, la forma en que ejecutamos, la exposición que va a tener la marca, hace que toda esa gestión sea mucho más delicada. Es decir, hay que pensarla, hay que entender muy claramente con qué vamos a jugar, qué sí queremos, qué no queremos. Acuérdense que en el mundo de franquicias, el que estaba en el centro se llama franquiciador y es el que otorga algo a los socios franquiciados. Específicamente vamos a otorgarle algo que se llama una licencia para el uso de la marca. Entonces, si esa marca no tiene esa fortaleza, si no tiene lineamientos claros, si no tiene protección,
entonces lo que vamos a otorgarles es algo que probablemente no va a funcionar. Entonces es indispensable para expandirse con franquicias que existan esos componentes claramente diseñados. A mí me gustaría que viéramos, a partir de todo esto que estamos entendiendo, ya vimos que hay una base muy importante. ¿Qué más sigue? Una vez que creamos la base, ¿qué más sigue? ¿Qué otros componentes existen? Entonces, creamos esto que no, por supuesto no pretendemos que sea un modelo, ni mucho menos, simplemente es una representación visual de cuáles son esos componentes. Ya vimos la estrategia marca, ya vimos qué es la definición de lo que la empresa representa, ya vimos que tiene que estar alineada con la estrategia de negocio y es la base sobre la que voy a crear todas mis comunicaciones y todo lo que voy a eh, conectar con las personas a las que sirvo. Y después de eso vienen algunas cosas que son también muy importantes. En franquicias es altamente relevante el brand book. Tiene diferentes nombres en español. He visto desde libro de marca, que sería la traducción literal, pero también manual de identidad corporativa, manual de imagen, eh, hasta he visto libro de logo. Hay un montón de cosas. Por supuesto, algunos se van a quedar cortos. Se van a quedar cortos a lo que necesitamos que contenga. Pero básicamente lo que vamos a tener ahí son los lineamientos que definen y controlan la identidad de la marca. Entonces, desde la identidad visual, todos esos componentes tangibles, el logotipo, por supuesto, cómo se utiliza, que sí, que no, pero algunos otros componentes más relevantes para alinear la cultura y cosas que vienen más adelante, como por qué existimos, cuál es nuestro higher purpose, nuestros valores fundamentales, qué es lo que hacemos, por qué hacemos esto, cuál es el tono de voz, y hay diferentes palabras técnicas que se usan para esto, que deben usarse en las comunicaciones corporativas, material publicitario, en las redes sociales, en los diferentes medios, por supuesto, depende de dónde juegue, principalmente mi negocio. Pero es muy importante que exista el brand book y todo esto se le pasa al franquiciado. Entonces, eh, en Estados Unidos también se le llama Style Guide. Entonces, muchas veces lo que se pasa es una guía de estilo. Entonces, depende de dónde vayamos a jugar. Yo creo que lo importante es que haya eh, una gran claridad de marca, que haya lineamientos específicos de acuerdo, por supuesto, en lo que yo voy a estar. Si estoy en el mundo del retail, probablemente necesito empaques y tengo que diseñarlo, es parte de mi identidad. Si estoy en el mundo de los servicios, eso no va a ser tan relevante, pero sí la confianza con mi marca. Entonces, depende de dónde estemos jugando. Aquí quería mostrarles un ejemplo de un brand book de un cliente que tenemos en México. A mí me encanta este caso porque ellos son, a pesar de que son un equipo relativamente joven, ya estuvieron en el mundo este de restaurantes y vendieron su primera iniciativa. Entonces, antes de lanzar hicieron todo un trabajo. El año pasado se pasaron creando el concepto estratégico y de marca previo al lanzamiento. El lanzamiento se hizo hasta este año. Entonces nos encontramos un manual de identidad, como le llamaron, bastante completo. Por supuesto, siempre a la hora de la expansión hay cosas que de repente hacen falta, pero a mí me gusta mucho este ejemplo porque lo hicieron correctamente. Todo se va haciendo de una forma muy interesante y correcta. Entonces, básicamente así es como se puede ver un manual de este tipo, un brand book. Define muy bien cuál es el target, define muy bien cómo se están, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus mindset. Por supuesto, define los obvios del logo y sus diferentes características, sus aplicaciones, sus no aplicaciones, qué cosas no queremos que sucedan. Define todo el sistema de colores, cuáles son los colores primarios, los secundarios, en algunos casos hasta terciarios, colores, códigos. Acuérdense que se va a utilizar, los colores se utilizan en diferentes medios, no es el mismo color el digital que el de impresión en tal cartulina. Entonces, todo esto hay que resolverlo previamente, porque queremos que no haya confusión. Se define la tipografía, que es los tipos de letra que se van a usar, tanto para el logo como para el resto de comunicaciones. Se definen ya cosas más de cómo vamos a modelar entre mis empleados y hacia afuera la comunicación. Entonces, palabrillas técnicas como el mood board, qué tan accesible, qué tan simple, qué tan corporativa. En fin, es un juego de cómo quiero que se sienta y se perciba la marca. Por supuesto, ahora como vimos en este mundo digital es necesario diseñar cómo nos vamos a presentar
en las redes sociales y en cuáles nos interesa, de acuerdo al negocio. Y hay elementos muy tangibles de la identidad. Sobre todo cuando necesitamos empacar, hay que diseñar qué es lo que vamos a presentar, porque no es lo mismo una hamburguesa empacada en esto a una hamburguesa en una bolsa genérica. Entonces esto le da identidad al producto y por supuesto la marca es la que está siendo aquí, eh, en- eh, se le da la importancia que requiere. Muy bien, tercer elemento, protección de marca. Es indispensable que una empresa pueda proteger efectivamente su marca y todos los componentes asociados. Este es un tema que por muchos años lo tomamos muy a la ligera, no era tan importante, simplemente pongo mi negocio y se llama Pizza a la Leña, y después te das cuenta que en el mercado hay 5 pizzas a la leña, todas iguales. Entonces cuando la vas a registrar, porque ya es tarde y porque ya tengo varias, no se puede, porque ya es un nombre que alguien lo registró, que es muy genérico, en fin, una serie de problemas. Este es un mundo, y esto amerita una charla, el tema por sí mismo, porque es bastante complejo. Básicamente se debe partir de un adecuado registro. Ese registro, es decir, si mi negocio es chicken, yo voy y lo registro en cualquier clase. Les cuento, hay algo que se llama las clases NISA, debido a que había una falta de entendimiento de este tema en los 50 del siglo pasado. Se reunieron varios países y dijeron, vamos a crear una clasificación, se le llamó NISA, eh, y depende del giro en el que yo esté trabajando, sean productos o sean servicios, así tengo que registrar, porque de nada me sirve registrar mi restaurante en la clase de, por ejemplo, de servicios de publicidad. Entonces no me va a proteger. Entonces eso es muy importante que quede bien claro. Por supuesto, esto es lo que se licencia a los franquiciados, esa protección, ese registro. Vamos a ver aquí eh, un pantallazo de lo que hicieron nuestros amigos de APROIN en la clasificación NISA. En resumen, son 45 clases. Las primeras 34 son para productos. Por ejemplo, Leo, la 23 son para hilos. La 25, muy importante, la hemos usado con nuestros clientes en retail, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. La 27 de alfombras, la 28 de juguetes. Es decir, son cosas que yo vendo, específicamente productos. Pero a partir de la 35 y hasta la 45, estas 11 son de servicios. Entonces la 35 es de publicidad y gestión de negocios. La 43 se utiliza mucho porque es los servicios de restauración, es decir, restaurantes y hospedaje. Entonces, hay que pasar por esto primero. Es necesario entender muy bien de qué se trata. Por eso hay que aprender el tema o por supuesto apoyarse con los profesionales en el campo. Y tiene varias capas de complejidad, porque una es el registro local, pero cuando voy a otros países voy a requerir registros en esos otros países. También hay un concepto de registro internacional. Entonces, esto tiene su complejidad y también su manejo. De hecho, los registros tienen un periodo de 10 años por lo general en que funciona y a partir de ahí se vence. Y una vez que se vence, estoy sin protección. Entonces hay que aprender a manejar esto. Esa tabla tan compleja la vamos a resumir con esto, mucho más sencillo. Resulta que está el caso, hablando de los restaurantes, el caso de Domino's Pizza, que está registrado internacionalmente como servicios de restaurante en la clase específica de la 43. Entonces, eso los protege o nadie puede poner un restaurante que se llame algo similar. No tiene que ser exactamente el mismo, algo similar. Pero además de eso, ellos decidieron proteger sus pizzas también, la pizza como un producto. Entonces, en la clase 30 también tienen registrado su marca. Y H&M se va a la 25, aquella que vimos de prendas de vestir, principalmente, que es lo que hacen. Entonces, de eso se trata, pero no es solamente, como les dije, no solamente el registro en una clase en un país, sino depende de donde yo voy a jugar. Entonces, esto requiere, por supuesto, estrategia, porque cada registro cuesta dinero. Muy bien, no termina la cosa con registrar la marca. Resulta que conforme yo voy inventando, me inventé el sándwich, el toro muco, entonces yo lo puedo registrar porque eso tiene una personalidad. O hay otros signos distintivos. Voy a crear en la entrada de mi negocio un icono que quiero registrar. Entonces voy registrando otros signos distintivos asociados a la marca.
Como les dije, también se deben registrar en los países destino. Si yo sé que voy para Panamá y para Guatemala, voy a tener que registrar en esos países antes de entrar como franquicia. Ahora, algo que es muy importante con este tema es que no es solamente el registro. Una vez que lo hago, es necesario darle seguimiento adecuado. ¿Cómo se están utilizando nombres similares? Pueden aparecer competencia. Algunas veces no con mala intención, pero sí que me está confundiendo a mis clientes, porque resulta que el concepto mío está bien trabajado, el de ellos no mucho, y están haciendo un desastre, y empieza la gente a hablar en las redes sociales que esto es un desastre, esta porquería no sirve para nada. Y muchas veces se presta confusión porque el nombre es muy similar al mío. Entonces es muy delicado cómo esto se debe manejar. Además de eso, les dije, el registro no dura para siempre, entonces tengo que estar al tanto de que no esté vencido. Muchas veces cuando estamos haciendo el análisis previo, les pedimos, bueno, la marca está registrada. Ah, sí, claro, eso sí está cubierto, y ahí tenemos a los mejores abogados, todo súper. Y cuando pedimos el registro, nos damos cuenta o que no está en la clase adecuada, simplemente fue ahí a la carrera, o que no está vigente, que ya se venció. Entonces es muy importante estar sobre esto. La protección de marca es indispensable, es un tema, como les dije, vamos a otorgar una licencia en franquicias, una licencia de uso de marca, entonces necesitamos que esto esté bien protegido y adecuadamente gestionado. Hablando de gestión, esto es lo que sigue. El siguiente componente es, ahora sí, vamos a ejecutar. Ya digamos, todo lo tenemos en orden, creado, diseñado, vamos a ejecutar. Eh, Quiero, por supuesto, esa ejecución va en dos niveles. El primero es el nivel local, o empiezo mi negocio, o acabo de hacer el lanzamiento. Entonces vamos a ejecutar, por supuesto, a partir de lo que está definido. Para eso tengo principalmente estos dos grandes elementos, estrategia, marca y brand book. Y a partir de eso voy a crear todo una forma de trabajo, primero interna. Eso es indispensable. Esto no es simplemente, de nuevo, no es el tema del logo y el nombre nada más, sino que necesito que mi gente trabaje, comunique la idea de la marca, que se apropie y la ejecute, como lo dijimos. Si definimos valores de marca, tenemos que trabajar como lo estamos planteando. Acuérdense que es muy importante que no sea solamente la marca la que promete o cuenta historias, sino que el delivery, los servicios, los productos tienen que responder a esa misma idea. Y por supuesto, también esa gestión de marca implica cómo la vamos a presentar, cómo presentamos la marca al mercado meta, eh, cómo hacemos para mantener siempre la comunicación estandarizada de una forma ordenada. Resulta que le dimos la ejecución o el branding a una firma y la firma empezó, "Nah, es que esto no nos gusta mucho", empezó a hacer modificaciones y entonces tenemos una serie de logos diferentes y comunicaciones diferentes en todo lugar. Lo que nos pasa mucho es cuando empezamos con un cliente, algunas veces hasta grandes, es que hicieron renovación de marca, hicieron un rebranding, pero se les quedaron los logos viejos y los camiones rotulados, obviamente cuesta dinero. Entonces hay una mezcla en la calle de logos, de colores, de mensajes, y eso lo que hace es confundir a la gente. No es bueno para los negocios, definitivamente. Necesitamos ser consistentes, sobre todo cuando tenemos diferentes puntos de venta. No, no es bueno para la marca que haya diferentes mensajes, que haya diferentes colores, tonos. Ese ejemplo que les daba cuando hay flotilla es también bastante complicado, ¿verdad? Porque implica rotulación, implica actualización. Por eso, de nuevo, es que este tema es indispensable o sea, la estrategia de marca tiene que existir desde antes. Es indispensable que pensemos antes de que ejecutemos, porque después cuesta mucho dinero. Y algunas veces voy a confundir a mis clientes y algunas veces no los voy a recuperar nunca. Simplemente quedaron confundidos y se fueron con otro que les hizo la vida mucho más fácil. Ahora, viene el siguiente nivel. Ya empecé a ejecutar mi negocio y ahora voy a expandirme. Esta expansión tiene otras capas de complejidad. Resulta, como vimos antes, la corporación le va a pasar al franquiciado varias cosas. Le va a pasar una licencia de uso de marca. Ya vimos lo de la protección. Y por supuesto se pasa también con contratos. Le vamos a pasar un know-how. Entonces, hay una estrategia de marca claramente definida. Aquí, por supuesto, me estoy basando solamente en los elementos de marca, pero hay una serie de otros componentes de negocio que se le pasan, no solamente son los de marca. Y hay lineamientos específicos en el brand book de marca. Entonces, todo eso se lo voy a pasar. Por eso, ya aquí no es si lo quiero tener o no, ahí más o menos me la fui jugando sin eso. Cuando voy
a tener socios, yo necesito tener la casa en orden, necesito tener documentos y claridad de lo que voy a compartir y lo que voy a controlar. Entonces, eso me lleva a que ya se los pasé muy bien, pero no es suficiente. Resulta que para que una red crezca, yo necesito generar apoyo y control sistemático. Enfoquémonos de nuevo aquí en el tema de marca. Necesito apoyar la ejecución. Necesito que sí, hay lineamientos aquí, pero no necesariamente todo está resuelto. Vamos a un país nuevo, tenemos que cambiar algunos elementos del mensaje, porque esta cultura tiene unas características especiales. Entonces, eso se necesita un apoyo sistemático, no es un apoyo de un día. Lo mismo con el control. Tengo que controlar que la ejecución de la marca sea la que estoy buscando, porque si no, vamos a confundir a la gente y la marca, en lugar de ganar valor con esta mayor exposición, lo que va a generar es confusión. Entonces, esto es un tema altamente sensible en franquicias. Es tan así que ese apoyo y control, nosotros lo que hacemos es que creamos un sistema. Es necesario crear un sistema de apoyo que se basa en varios elementos, pero uno de ellos es el sistema de desarrollo organizacional, cómo la gente, mis empleados, cómo ejecutan, qué es lo que ejecutan, quiénes somos, qué es lo que queremos ser. Entonces, es indispensable que esto esté bien sistematizado. Y por supuesto también cómo controlamos, qué elementos vamos a controlar de la marca. Lo que nos gusta o lo que definimos que se debe controlar son los brand standards. No es que yo controlo todo, controlo solamente los elementos que generan un impacto, una percepción en el cliente final. Entonces, para que vean que esto es delicado, es necesario cuando voy a hacer una expansión, tener este tema de la marca, así como otros de negocio, claramente definidos, claramente entendidos, ojalá bien posicionada la marca, relativamente hablando, ante mi target, para que esto realmente funcione, porque si no lo que voy es a esparcir caos, y eso no lo quiero. Aquí damos el ejemplo de la corporación, la X, ahora que está de moda, ahora le están poniendo nombre X a todo. Cuando yo logro hacer eso bien, hay un par de ventajas indispensables. Se le da mayor posicionamiento y valor a la marca y se le da mayor valor al negocio. Por eso es que vale la pena hacer todo esto. Por eso es que el manejo de la marca es, a pesar de ser un tema tan complicado y difícil realmente de ejecutar, vale la pena. Al final es para aumentar la probabilidad de éxito del negocio, para aumentar su posicionamiento y valor. Y como le decimos a nuestros clientes siempre, a partir de ahora la marca es lo más importante. Lo vamos a poner en un pedestal, la vamos a cuidar y vamos a nutrirla, vamos a darle las bases estratégicas para que esta red, la creación de esta red, esta expansión, lo que traiga es riqueza, mayor valor, mayor posicionamiento y mayor valor de negocio. Así que a grandes rasgos, eso es lo que sucede en el mundo de franquicias. Por supuesto, no se puede minimizar todo lo que implica alinear a la gente al tema de estrategia de marca y todo lo que definimos. Entonces, es altamente rico lo que puede suceder. Les agradezco mucho por su atención. Vamos ahora a pasar a un periodo donde podemos conversar un rato. Quiero invitarlos, eso sí, a las charlas 4 y 5 del próximo mes, el 13 de septiembre. Vamos a hablar del pilar liderazgo, específicamente rol clave de los líderes para expandir una empresa con franquicias. Y una vez que terminamos eso, los pilares, ahora sí vamos a hablar de cómo se expande una empresa con franquicias. Ahora sí, toda la creación de esos sistemas, cómo se hacen, eso va a ser en octubre, el segundo miércoles de cada mes, es como lo tenemos programado, a partir de ahora todos los meses. Y finalmente, cómo vendemos franquicias, o desde el punto de vista del empresario, del inversionista, del emprendedor, cómo iniciamos un negocio propio con franquicias. Bueno, muy bien, les agradezco mucho. Hacemos ahora, si tienen alguna pregunta, bienvenidos. Si alguien está hablando, están en mute todos. Alejandro, ¿algo que te gustaría agregar? Hola, buenas tardes, Jonathan. Bueno, me gustaría, pues, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta y apoyarte en esa
pues en esa cuestión creo que tienes uno que te ha hecho alguna pregunta. La filmina de la última charla. Qué gusto. ¿Te referís a esta? Igual, la Cámara de Comercio les va a estar pasando las invitaciones a todo esto, sobre todo ustedes que ya han participado en varias. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a este tema? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? ¿Tienen su negocio propio algunos, me imagino? ¿Cuál ha sido su experiencia con el tema marca? Bueno, muy bien. De nuevo les agradezco mucho su tiempo. Ojalá que les haya sido mucho provecho. Creemos en la Cámara de Comercio, en el SENAF, que esto es un tema que se debe seguir reforzando. Las franquicias, lo que nos toca es seguir aprendiendo, seguir creando negocios cada vez más de mayor impacto para la sociedad. Así que muchísimas gracias por su participación y buenas noches.